Yo, en primer lugar, os quería decir que enhorabuena por 160 y tantas presentaciones, comunicaciones. O sea, todo esto que se ven en revisiones nace aquí, en los Astrat, en los trabajos que todos los grupos de Madrid estáis realizando durante todo el año. Esto, dentro de unos años, igual un 1% o menos, tiene un interés y va repercutiendo en lo que estamos haciendo. Avanzamos y avanzamos. Así que muchas gracias a todos por el esfuerzo, el enorme esfuerzo de hacerlo. Y vamos, ¿no? Vamos al negocio. Pues venga, vamos a hablar, en primer lugar, Ángela Rey, ¿no? Yo creo Ángela, está fenomenal. Del CAFRI como herramienta para revisión ERCA en comparación de los umbrales de riesgo. Buenos días a todos, yo soy Ángela del Hospital de Alcorcón y os vamos a presentar este trabajo llamado KFRE como herramienta para remisión a ERCA, evaluación de umbrales de riesgo. A modo de introducción, las siglas de KFRE significan en español una ecuación de riesgo de enfermedad renal terminal. Es una fórmula que se utiliza para calcular el riesgo de que los pacientes progresen a insuficiencia renal terminal y necesiten bien diálisis, bien trasplante. Es el modelo de predicción de inicio de TRS más utilizado por dos motivos. El primero, que tiene una elevada precisión demostrada y además que se ha validado de manera extensa en diferentes poblaciones. Si nos metemos en la página web que aparece abajo a la izquierda, nos aparecen estas casillas para rellenar y solo necesitamos saber 4 variables: la edad, el sexo, la región, que te pide seleccionar si es norteamericano o no, el filtrado y la microalbuminuria. Cuando hemos introducido estas variables, la propia página web nos da un riesgo a 2 y a 5 años del que el paciente progrese a insuficiencia renal terminal. Todo esto tiene su origen en las guías CADIGO de 2012, donde nos ponían este famoso mapa de colores que todos conocemos, en los que cada cuadrado de cada color es un riesgo, pero este riesgo es un riesgo relativo de iniciar terapia renal sustitutiva. Ya en las guías CADIGO de 2024 hacen hincapié en la necesidad de tener un riesgo absoluto. Como vemos en esa gráfica, en el eje de las X son los diferentes grados de enfermedad renal crónica, es decir, cada uno de esos cuadrados, y en el eje de las Y el KFRE. Como vemos señalado en rojo con un círculo, por ejemplo, el grado 4A3 pues tiene una amplia variedad de KFREs, es decir, de un riesgo absoluto. Por eso, en las guías CADIGO de 2024 se hace hincapié en la necesidad de individualizar a los pacientes. Obviamente hay que tener en cuenta el grado de RC, pero también el riesgo absoluto de precisar TRS. Y por eso nos aportan esta gráfica, en la que vemos que nos recomiendan derivar a los pacientes que tienen un KFRE mayor del 10% a 2 años a lo que ahí llaman una consulta interprofesional de cuidado, es decir, una consulta ERCA. Y ya en las guías de la SOMAN, en las recomendaciones que nos aportaron hace pocos meses, esto se puede extrapolar a la derivación de atención primaria a nefrología con un KFRE mayor del 3 a 5%. Hemos realizado un estudio con 2 objetivos. El primero era valorar en una consulta de ERCA, donde se han derivado a los pacientes con un filtrado menor de 30, cuál habría sido el nivel de riesgo, es decir, el KFRE adecuado para remitir a los pacientes. Y una vez hemos definido ese KFRE, si los pacientes que están por debajo o por encima tienen diferentes características. Para ello hemos realizado un estudio de cohortes con los datos recogidos de forma prospectiva y hemos incluido un total de 648 pacientes. Eran pacientes incidentes entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2021, acabando el periodo de observación el 31 de diciembre de 2023, de manera que todos los pacientes incluidos tenían al menos 2 años de evolución en la consulta. En la primera visita recogimos diferentes variables químico-analíticas que veremos más adelante y calculamos el KFRE a 4 variables a 2 y 5 años. Se correlacionó este KFRE que te predice un riesgo con lo que realmente pasó a ese paciente y se calculó sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de diferentes KFREs, identificamos el umbral de riesgo con mejor sensibilidad y especificidad y se compararon las características de los pacientes. Nuestros resultados se resumen en 2 diapositivas. Esta es la primera, en la que vemos 6 pequeñas tablas. Señalado en azul oscuro son los diferentes KFREs. Si, por ejemplo, nos fijamos en el KFRE del 10%, que si recordamos es ese que nos recomiendan las guías CADIGO para derivar a ERCA, tiene una sensibilidad del 93,5%, es decir,
estaríamos identificando al 93,5% de los pacientes que van a necesitar diálisis con una especificidad del 58%. Cuando hacemos el test de Juden, que nos da el KFRE, que tiene como mejor equilibrio entre sensibilidad y especificidad, este es cercano al 20%. Pero, sin embargo, si nos fijamos en morado, estamos perdiendo más pacientes. Con un KFRE de 10%, tan solo se nos escapan, por así decirlo, 9 pacientes de la consulta de ERCA que realmente luego van a necesitar TRS, y cuanto mayor es el KFRE, más pacientes se nos van a escapar. Esta es la segunda diapositiva de los resultados, que divide a los pacientes en función de si tienen un KFRE mayor o menor del 10%. Y realmente vemos que son dos grupos de pacientes diferentes. Los pacientes que tienen un KFRE mayor del 10%, que son aquellos que deberíamos haber remitido a la consulta de ERCA, son más jóvenes, más hipertensos, tienen lógicamente mayor progresión de filtrado y mayor proteinuria. Y además tienen un menor índice de Charlson con una menor comorbilidad, menor filtrado y menor albúmina. Por lo tanto, un riesgo estimado de KFRE mayor del 10% a 2 años supone un adecuado criterio de derivación a consultas de ERCA, porque tiene una alta sensibilidad y una aceptable especificidad. Y los grupos de pacientes que se encuentran por debajo y por encima de este KFRE son diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. ¿Alguna pregunta? No, yo solo una muy rápida. ¿Lo estáis utilizando en pacientes que todavía no están en la ERCA para pasarlos a ERCA, aunque no tengan, digamos, el criterio que vosotros utilizáis para derivación a ERCA? ¿Lo estáis haciendo ya en la práctica? Lo estamos implementando. Sí que seguimos utilizando el criterio clásico de filtrado de 30, pero individualizamos y nos fijamos en el KFRE y poco a poco lo estamos implementando. O sea, tenéis ERCAs menos de 30 en vuestro hospital. Vale, muchas gracias. Ah, eres la siguiente también. Pues pasamos a la siguiente comunicación. ¿Es válido el KFRE por igual en todas las etiologías de la enfermedad renal crónica? Presenta Ángela Rey Cárdenas del Hospital Fundación Alcorcón. A continuación os vamos a presentar otro trabajo sobre el KFRE. En esta ocasión queremos ver si el KFRE es igual de válido en todas las etiologías de la enfermedad renal crónica. A modo de introducción, no me voy a meter de nuevo en lo que es el KFRE, ya lo hemos visto en la presentación anterior. Solo añadir que la evidencia sobre su utilidad en diferentes etiologías es limitada y ha habido pocos estudios, aunque de los estudios disponibles nos gustaría destacar estos dos. El primero es un estudio canadiense que fue pionero en cuanto a validar el KFRE en diferentes etiologías, y pocos meses después salió este otro británico. En cuanto al canadiense, publicado en el 2020, es un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó como unos 1.200 pacientes y evaluaron la capacidad predictiva del KFRE en la cohorte global y en diferentes etiologías. Y esto lo hicieron mediante la discriminación con curvas ROC y área bajo la curva. Simplemente un recordatorio de la clasificación en función del área bajo la curva, que cuando es mayor de 0,90 se habla de una capacidad discriminativa sobresaliente, y cuando está entre 0,80 y 0,90 de excelente. Si el área bajo la curva es 0,50 no discrimina y equivalería a tirar una moneda al aire. En la figura que nos aporta el estudio vemos que el área bajo la curva en todas las etiologías y en la cohorte global como mínimo es de 0,80, es decir, que es excelente. Este es el estudio británico, incluyó algo de menos pacientes, unos 750, e hicieron lo mismo. Sin embargo, les salen unos resultados algo peores, aunque también buenos, con una capacidad discriminativa adecuada, con áreas bajo la curva algo más oscilantes, entre 0,713 en la poliquistosis o 0,85 en la nefropatía diabética. Nosotros hemos realizado un estudio cuyo objetivo es validar el KFRE con 4 variables a 2 años, esas casillas que os comentaba en la presentación anterior, en una población con ERCA con diferentes etiologías. Y antes de meternos en el estudio, me gustaría aclarar estos dos conceptos. La discriminación mide la capacidad de diferenciar entre quienes tendrán o no el evento. Es decir, queremos responder a esa pregunta. ¿El KFRE me va a decir realmente si un paciente va a tener inicio de TRS, sí o no? Mientras que la calibración es un concepto que significa que mide la exactitud de las probabilidades predichas frente a las observadas.
Si tengo un KFR del 40%, realmente el 40% con esas características va a acabar en TRS. Para ello hemos realizado un estudio de cohortes, los datos fueron recogidos de manera prospectiva, se incluyeron pacientes incidentes en la consulta de ERCA entre el 2013 y el 2021, aunque el periodo de observación acabó más de 2 años después para que todos tuviesen una evolución a 2 años, ya que el KFR se calcula a 2 años. Hemos calculado el KFR a 2 años con 4 variables en la población global y en los subgrupos por etiologías, que los hemos dividido en 5, nefropatía diabética, vascular, glomerulonefritis, poliquistosis renal y un cajón desastre al que hemos llamado otras causas. Para evaluar la capacidad del KFR hemos utilizado esos 2 conceptos que os comentaba, el primero la discriminación mediante las curvas ROC y el área bajo la curva, y hemos comparado los diferentes grupos con el test de Delon y la calibración en cada grupo realizando grupos de calibración. En cuanto a la muestra, incluimos 648 pacientes que se dividían, como veis en la gráfica, prácticamente la mitad era ese cajón desastre llamado otros, un cuarto eran nefropatías diabéticas y el otro cuarto estaba repartido entre nefropatía vascular, glomerulares y poliquistosis. En cuanto a la discriminación, es la población global en la primera gráfica y las 5 etiologías, y como vemos, todas las áreas bajo la curva son mayor de 0,80, es decir, una discriminación excelente. La que menor tiene, aunque también sigue siendo excelente, es la poliquistosis. Y la explicación de esto es que la progresión de los pacientes poliquísticos no se debe tanto a la proteinuria, que es el factor que tiene en cuenta el KFR, sino al crecimiento de los quistes. Cuando hemos comparado las diferentes curvas, han salido que todas eran similares. En cuanto a la calibración, se hizo el test de Homer-Lemeshow y vimos que todos tenían una adecuada calibración. Como no se ve muy bien en esta diapositiva, hemos ampliado el grupo de nefropatía diabética y si nos fijamos en la gráfica, el eje de las X es la probabilidad predicha por el KFR y el eje de las Y la observada, lo que ocurrió en la realidad. La línea discontinua, que es totalmente diagonal en la gráfica, sería la calibración perfecta y la línea continua azul clara es lo que salió con nuestros resultados, que es decir, prácticamente superponible. Por tanto, a modo de conclusión, la ecuación con KFR con 4 variables a 2 años proporciona no solo una buena discriminación, sino también una adecuada calibración en los pacientes independientemente de su etiología. Muchas gracias. Bueno, muy bonito trabajo. ¿Alguna pregunta? Patología glomerular metéis todo. Lo que pasa, quiero decir que el problema es que hay patologías glomerulares que progresan de una forma muy distinta a otras. Por ejemplo, las sistémicas, aunque tengan afectación glomerular, las hemos incluido en el grupo de otras causas. Pasamos a la siguiente, entonces. Isabel Pérez Flores, del Hospital Clínico. Isabel, nos va a hablar cambios mitocondriales inducidos por los inhibidores del SGLT2, el linfocito receptor de trasplante renal en diabéticos. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cómo paso la primera? Ya todos sabéis, por numerosos ensayos, los beneficios que han aportado los ISGLT2 en nuestra población. Se han visto que además estos beneficios sobre la función renal y sobre los pacientes con insuficiencia cardíaca, tengan FEV preservada o no, es independiente del control de la glucemia. Hay distintos mecanismos que pueden estar implicados en estos beneficios. Hay muchos papers intentando dilucidar cuál es el mecanismo exacto de este beneficio tan llamativo. Y os muestro aquí un estudio preclínico en ratones, cómo se ve que claramente la disfunción, los ratones con enfermedad renal diabética tienen disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son fundamentales para los requerimientos energéticos de un órgano con tanto requerimiento como es el riñón,
y en la enfermedad renal diabética hay lo que se viene a denominar una disfunción mitocondrial, se basa en una dificultad para la función respiratoria mitocondrial, hay un enlentecimiento, un aumento de los radicales libres de oxígeno y también una alteración de la fusión y la fisión de estas organelas, que es fundamental para su metabolismo y para su calidad. Pues se ha visto que ya hay determinados fármacos que pueden actuar a este nivel. Y este es otro estudio muy bonito, publicado reciente, también es preclínico, también es en ratones, donde veis que aquí lo que hacen es aplicar empagliflozina a los ratones y veis cómo cambia toda la regulación y la reprogramación metabólica y cómo mejora la función de la mitocondria de estos ratones con diabetes. Por tanto, nuestro objetivo en esta línea fue investigar la integridad mitocondrial de los linfocitos aislados en sangre periférica de receptores de trasplante renal con diabetes tipo 2, a los que les administrábamos una terapia con un ISGLT2 y los seguíamos durante 6 meses. Es un estudio piloto, tenemos de momento pocos pacientes, estamos valorando ampliar los datos y buscar financiación. Eran pacientes diabéticos tipo 2 a los que les monitorizábamos la respiración mitocondrial de las células mononucleares en sangre periférica, con un citómetro de flujo, también medíamos la masa mitocondrial, el potencial de membrana de estas mitocondrias y el contenido de radicales superóxido. Y los medíamos a nivel basal a 3 y 6 meses. Estas son las características basales de la población. Tenemos una edad media de 66 años, una mayoría de varones que llevaban en torno a 8 años trasplantados. Como veis, una tercera parte eran diabéticos tipo 2 pretrasplante, con bastantes años de evolución de su diabetes, y había 2/3 que eran diabéticos post-trasplante que llevaban al menos 3 años y medio de seguimiento de su diabetes. La inmunosupresión mayoritaria es la que todos sabemos. Había 1/3 de pacientes que estaban con insulina, otro tercio que estaba con metformina y un 14% que estaban con ambos fármacos. Solo teníamos ISGLT2 en un 10% de los pacientes. Como veis, los más usados eran dapagliflozina y empagliflozina. Esta es la evolución de las variables clínicas. Bueno, es evidente que la N es pequeña, pero aunque no hay diferencias, por ejemplo, en la glicada, sí que podéis ver que en esos 6 meses hay pérdida de peso significativa y lo que vemos también, que es también muy frecuente en nuestros pacientes trasplantados. Como hay mucha hipomagnesemia, el ISGLT2 consigue subir los niveles de magnesio disminuyendo su excreción urinaria. ¿Qué pasa con la función mitocondrial? Pues lo primero que evaluamos fue los radicales libres de oxígeno y, como veis, sobre todo medíamos en linfocitos totales, en linfocitos T, B y natural killer, y precisamente en los T y en los B, donde se ve sobre todo en los 3 primeros meses como hay un claro descenso de la producción de estos radicales superóxido. También vimos una tendencia solo significativa en la mejoría de la actividad de estas mitocondrias, de los linfocitos en sangre periférica. Como veis, hay una mejora de la capacidad glicolítica basal, aunque un descenso de la reserva glicolítica. Una cosa muy interesante que nos llamó mucho la atención es que lo que claramente salía significativo en todos los tipos de linfocitos, tanto TB como natural killer, es un incremento proporcional de la masa mitocondrial de los linfocitos estimulados frente a no estimulados. Hay un claro incremento de la masa mitocondrial en todos los pacientes cuando se les añadía ISGLT2. Y vimos que había una correlación entre esta masa mitocondrial y algunas variables clínicas, como eran el peso y los niveles de colesterol, sobre todo a expensas de LDL.
Por tanto, de nuestro trabajo piloto inicial podemos concluir que los ISGLT2 pueden aportar beneficios a nuestros pacientes trasplantados a través de una modulación o modificación de la masa mitocondrial de los linfocitos en sangre periférica y de su contenido en radicales libres de oxígeno. No obstante, al ser una muestra tan pequeña, se requieren más estudios mecanicistas para ampliar estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Súper interesante el trabajo. La verdad, veo que ya lo habéis publicado, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es que esto, bajo un punto de vista, y corrígeme, primero, en pacientes con función renal con leve deterioro para la función tubular, teniendo en cuenta la cantidad de mitocondrias que tienen, pero es que incluso estoy pensando en los pacientes en hemodiálisis, sin diuresis ya prácticamente, pero sí que el mejorar la función mitocondrial, que está muy deteriorada por otro tipo de toxinas, en concreto las unidas a proteínas, podría ser también interesante. O sea, eso has abierto una especie de melón que es interesante, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo que, no teníamos financiación suficiente porque hubiera estado muy bien, de forma paralela, estudiar factores inflamatorios. Porque si estamos midiendo la mitocondria y la función mitocondrial y los linfocitos, probablemente también parte de los beneficios vengan derivados de cierto efecto antiinflamatorio. Si tú mejoras la función mitocondrial de los linfocitos, que son los protagonistas del sistema inmune, pues yo creo que por ahí va la cosa también. Entonces lo suyo, pero todos estos estudios son carísimos y la idea es añadir también marcadores inflamatorios y ver qué pasa, no solo con la función mitocondrial, claro. La masa mitocondrial del linfocito hace al linfocito más funcional, así lo entiendo yo. Eso es, mejor. Pero un linfocito funcional no nos interesa mucho en trasplante. Quiero decir, a ver un poco cómo comemos un poco, o yo no lo he entendido muy bien. ¿Sabes lo que quiero preguntarte? Sí. A ver, mejora la capacidad, la actividad del metabolismo del linfocito, pero esto no quiere decir que vaya a luchar contra el injerto, que vaya a desarrollar un rechazo, simplemente lo mismo provoca menos inflamación. O sea, inferir esto qué significado tiene es clínico, es lo que... Claro. Porque el linfocito más viejecito es el que menos funcional es, menos reconoce generalmente las cosas. Pero más riesgo tienes de infecciones. Sí. Y de cáncer. Por eso, claro, bueno, el balance es lo que no he entendido yo muy bien finalmente, pero interesantísimo el trabajo, ¿eh? Muy bien. Habrá que ver qué repercusión clínica tiene todo eso. Era por buscar una forma de cómo el ISGLT2 actuaba, porque además vemos que no baja mucho la glicada, no es excepcional para bajar la glicada. Tiene que haber otro mecanismo de base que lo justifique y buscando eso hicimos este estudio. Muchas gracias, Isabel. Pasamos ya a la siguiente comunicación, que es agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, agonista GLP-1, efecto de una cohorte de pacientes con trasplante renal, experiencia de un centro terciario, que presenta Raquel Moreno del Hospital Ramón y Cajal. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo les voy a presentar un trabajo sobre el efecto de los agonistas de GLP-1 en pacientes con un trasplante renal. Como bien es conocido, los agonistas de GLP-1 han demostrado tener un beneficio en el control glucémico, en la pérdida de peso y en la protección renal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, existe una escasa evidencia del uso de este tratamiento en pacientes con un trasplante renal y esto nos motivó a realizar este trabajo. Nuestro objetivo era comparar la eficacia y la seguridad de este grupo de fármacos en pacientes con un trasplante renal en comparación con pacientes con una enfermedad renal crónica no trasplantados. Para ello realizamos un estudio retrospectivo unicéntrico que incluyó a 104 pacientes con un seguimiento de 1 año desde el inicio del tratamiento. En esta tabla podemos ver las características basales de nuestra población. Sí que destacar que hubo una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la edad en ambos grupos, siendo la media de edad de 10 años menor en comparación de los trasplantados en comparación con el grupo de enfermedad renal crónica. Por otro lado, también remarcar que la indicación de este fármaco en la mayoría de las ocasiones era por obesidad, por lo tanto no todos los pacientes eran diabéticos. En el grupo de enfermedad renal crónica el 96% de los pacientes eran diabéticos, pero en el grupo de trasplantados solo el 64% de los pacientes tenían registrado este antecedente. Y esto también nos explica la diferencia que vemos en la hemoglobina glicada basal en ambos grupos.
Por último, de esta tabla, quiero remarcar que con intención de evitar que hubiese un sesgo con respecto a la función renal en ambos grupos, elegimos en el grupo de trasplantados pacientes que tuviesen una tasa de filtrado glomerular estimada similar al grupo de enfermedad renal crónica. En estas gráficas podemos ver las causas de enfermedad de base, destacar que en ambos grupos lo más prevalente era la nefropatía diabética, con un porcentaje mucho mayor en el grupo de enfermos renales crónicos, que como hemos dicho, el 96% de los pacientes eran diabéticos. En el grupo de trasplante renal sí que hubo más variedad en cuanto al diagnóstico de enfermedad de base. Con respecto al principio activo utilizado durante el tratamiento, lo más utilizado fue la semaglutida, tanto en su presentación subcutánea como en su presentación oral, y en muchos casos se utilizó una combinación, en la mayoría de los casos de ambas presentaciones, por desabastecimiento de la presentación subcutánea, que hubo que cambiar a la presentación oral. Con respecto a la inmunosupresión que recibían nuestros pacientes trasplantados, lo más habitual era que estuviesen con la triple terapia, con prednisona, tacrolimus y micofenolato, y sí que destacar que había 7 pacientes que no recibían tratamiento con corticoides, únicamente en tratamiento con tacrolimus y micofenolato, y los corticoides habían tenido que retirar por mal control metabólico. Del resto de los pacientes, los que recibían prednisona, la dosis habitual más recibida era de 5 miligramos cada 24 horas. Pasamos ahora a ver los resultados de nuestro trabajo. Como se puede ver en la gráfica de la izquierda, vemos la evolución de la hemoglobina glicada desde el inicio de seguimiento hasta los 12 meses. Vemos que las gráficas son similares en ambos grupos, aunque en grupo de enfermedad renal crónica partíamos de una hemoglobina glicada mayor. Y en la gráfica de la derecha hemos cogido como corte la hemoglobina glicada de 7,5. Sí que vemos que aquellos pacientes con una hemoglobina glicada menor a 7,5 al inicio de seguimiento es menor en ambos grupos y que mejora a lo largo del seguimiento. En el grupo de enfermedad renal crónica se consiguen 58% de los pacientes con una glicada menor a 7,5 y en el grupo de trasplante renal, que recordemos había menos prevalencia de la diabetes, un 75,9%. Con respecto a la evolución del peso, en la gráfica de la izquierda vemos la evolución a lo largo del seguimiento. Sí que se ve una caída inicial a los 6 meses que luego se estabiliza, que esto va en concordancia con lo descrito en la literatura, que la pérdida de peso inicial es más acelerada y luego se estabiliza e incluso puede haber un poco de rebote. En la gráfica de la derecha representamos los pacientes con un IMC menor de 30. Destacar que ha habido una mejoría de los pacientes diagnosticados con obesidad al inicio del tratamiento y al final. Sobre todo se ve muy llamativo en los pacientes con enfermedad renal crónica. Los pacientes trasplantados tuvieron una pérdida de peso promedio de 4,03 kilogramos durante el seguimiento frente a los pacientes con enfermedad renal crónica que fue de 4,85. Pero tenemos que tener en cuenta que los pacientes trasplantados, la mayoría de ellos, hasta el 86%, estaba tratamiento con corticoides. Con respecto a la protección renal, sabiendo las limitaciones de nuestro estudio, que es un estudio observacional y retrospectivo, por lo tanto, durante este año de seguimiento los pacientes recibieron otras intervenciones, pero sí que vemos en la gráfica de la izquierda que la mediana de las proteinurias se mantiene más o menos estable y en la gráfica de la derecha, teniendo en cuenta proteinuria significativa como aquella mayor a 1 gramo cada 24 horas, vemos que sí que hay una mejoría. Llamativamente, en el grupo de trasplante renal, inicialmente el 19,2% de los pacientes tenían una proteinuria mayor a 1 gramo y esto desciende tras los 12 meses al 13,4% de los pacientes. Por último, una pincelada simplemente de la tasa de filtrado glomerular durante el seguimiento. Vemos que la función renal se mantiene estable durante todo el seguimiento y no vimos en ningún paciente ninguna caída del filtrado llamativa que pudiésemos atribuir al inicio del fármaco. Respecto a la seguridad, en nuestra cohorte la tolerancia fue buena en ambos grupos, no registramos ningún efecto adverso severo y los principales efectos adversos que registramos fueron leves y gastrointestinales, en concordancia con lo descrito en la literatura. Por último, para concluir, podemos concluir que el tratamiento con los agonistas de GLP-1 resultó eficaz y seguro en ambos grupos. La pérdida de peso fue significativa en ambos grupos, aunque un poco menor en el grupo de trasplante renal, pero seguimos considerando que es significativa, además teniendo en cuenta que estos pacientes reciben tratamiento con corticoides. Objetivamos una reducción de la proteinuria significativa sin cambios en la tasa de filtrado glomerular y aunque los beneficios fueron más marcados, porque como hemos dicho en los primeros 6 meses hubo una mayor
mayor pérdida de peso, sí que se mantuvieron durante el resto del seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, yo solo te quería preguntar una cosa. Los pacientes trasplantados, que no sé si lo has dicho, no me he enterado, ¿el tratamiento se lo iniciasteis en el trasplante o ya venían previamente? No, lo iniciamos en el trasplante. Vale. ¿Tenéis alguna política en pacientes, aunque no sean diabéticos, con obesidad, en prediálisis, o sea, en pacientes en diálisis que están en lista de espera, de poner este tipo de fármaco? Sí que estamos empezando con algunos pacientes porque, bueno, como la obesidad es un problema creciente y sí que estamos viendo muchos pacientes en lista de espera que no son trasplantables ahora mismo por el índice de masa corporal. Sí que en algunos pacientes se está intentando con estos fármacos para poder meterlos en lista de espera. Vale. Perfecto, muchas gracias. A ver, ahora Marina Puyol, del Hospital Clínico, nos va a hablar de la prevalencia y factores de riesgo de sintomatología gastrointestinal en receptores del trasplante renal, impacto en la calidad de vida y los niveles de Pécresol. Buenos días, soy Marina Puyol, residente del Hospital Clínico San Carlos, y hoy os presentamos los resultados preliminares de un estudio que estamos haciendo con muchos más pacientes. La prevalencia de sintomatología gastrointestinal en los pacientes trasplantados renales no es algo de baja prevalencia, entonces genera una gran preocupación e inquietud tanto en los pacientes como a los nefrólogos de la consulta. Sabemos que una de las causas no infecciosas que produzcan sintomatología gastrointestinal es la microbiota. Sabemos que la microbiota se altera después del trasplante y la disbiosis, es decir, la alteración de la microbiota normal, no solo se relaciona con una inflamación a nivel local, sino también a nivel sistémico. Y eso también nos produce alteración en concentraciones de productos como Pécresol o productos nitrogenados de la urea. También sabemos que la inmunosupresión altera la microbiota y la microbiota también altera los niveles de inmunosupresión. Todo lo anterior dicho nos va a provocar consecuencias clínicamente relevantes como diabetes de novo, mayor prevalencia de diarrea, infecciones incluyendo infecciones urinarias, mayor riesgo de rechazo del injerto, y todo eso va a conducir a una disminución de la supervivencia a nivel del injerto, pero también a nivel global. Es por eso que la microbiota está siendo estudiada con un gran interés científico. Nosotros lo que hemos querido estudiar es la prevalencia de sintomatología gastrointestinal en los pacientes trasplantados renales y conocer los factores de riesgo. Además, también hemos querido conocer la asociación entre la sintomatología gastrointestinal con la calidad de vida de los pacientes, la adherencia terapéutica y las concentraciones plasmáticas de Pécresol. Lo que hemos hecho es un estudio observacional prospectivo de cohortes. Hoy os presentamos los resultados de 105 trasplantados renales, pero la muestra real es de 400. Todos ellos son estables de nuestras consultas del clínico, que llevan más de 6 meses trasplantados. Como criterios de exclusión hemos utilizado aquellos que puedan alterar el tránsito intestinal y la microbiota, como cirugía gastrointestinal previa, enfermedad inflamatoria intestinal, episodios de diverticulitis y enfermedad neoplásica activa. Hemos utilizado variables de interés, demográficas clínicas, pasando 2 test a los pacientes, uno de calidad gastrointestinal, que es el test Gicli, que está validado en trasplantados, y también un test para evaluar la adherencia terapéutica. A nivel analítico hemos utilizado parámetros de interés, incluyendo los niveles de Pécresol. El 65% de nuestra muestra eran hombres con una edad media de 62 años, el 88% eran de etnia caucásica y llevaban una mediana de años trasplantados de 9,8. El 96% de ellos eran hipertensos, el 39% diabéticos, un 47% eran cardiópatas y un 5% hepatópatas. Respecto al tratamiento habitual, el 85% de nuestros pacientes seguía una terapia inmunosupresora basada en biterapia tacrolimus micofenolato. Muchos de ellos estaban en tratamiento con estatinas, inhibidores de la bomba de protones, bloqueo del sistema renina-angiotensina, metformina y SGLT2. Cuando les preguntábamos por el uso de probióticos, el 24% de la muestra respondía que habitualmente usaba probióticos en su vida diaria, y cuando evaluamos el haber recibido antibiótico-terapia previa en los 3 meses, casi un cuarto de la muestra veíamos que lo había recibido.
Cuando les preguntamos en el test Gicli sobre la sintomatología gastrointestinal, veíamos que el 37% de nuestros pacientes lo presentaba. Sobre todo, en la clínica más frecuente era la aerofagia con un 63%, seguido de la dispepsia. También encontrábamos que los pacientes tenían dolor abdominal, diarrea, reflujo, estreñimiento y incontinencia. Hemos visto que el presentar sintomatología gastrointestinal se asocia de manera significativa con una disminución de la calidad de vida percibida por el paciente. Los pacientes se sienten superados, nerviosos, frustrados, cansados, indispuestos, con insomnio, menor vitalidad y peor forma física. Y cuando hemos visto la relación entre la sintomatología gastrointestinal con el tratamiento, hemos visto que estos pacientes también tienen una relación significativa con estar molestos con el tratamiento, y los pacientes que tienen sintomatología gastrointestinal van a presentar un riesgo de 2,4 veces mayor a tener olvidos en la toma de inmunosupresión. Hemos querido analizar qué factores de riesgo se asocian a tener mayor sintomatología gastrointestinal. Hemos visto que ser un paciente menor a 60 años, ser mujer, haber recibido antibiótica o terapia previa en los últimos 3 meses y el tacrolimus de liberación prolongada tienen un riesgo cercano a 4 veces más de presentar sintomatología gastrointestinal. Finalmente, hemos analizado los niveles de pecresol. Este es el resultado en 50 pacientes, pero lo vamos a analizar en toda la muestra, y actualmente la mediana de concentración plasmática de pecresol es de 2,4 miligramos litro. Cuando evaluamos la relación con otras causas, vemos que esos pacientes con un filtrado glomerular mayor se asocia a niveles de pecresol más bajos. Y también hemos visto que esos pacientes que tienen un ritmo intestinal más rápido, es decir, tienen incontinencia y urgencia defecatoria, también vemos que esos pacientes tienen niveles más bajos de pecresol. Por ello, queremos concluir que los pacientes trasplantados renales tienen una elevada prevalencia de sintomatología gastrointestinal, todo ello afectando a su calidad de vida y a la adherencia terapéutica. Ser mujer, tener menos de 60 años, haber recibido antibiótico-terapia previa y el tacrolimus de liberación prolongada, hemos visto que son factores de riesgo a mayor sintomatología gastrointestinal. Por ello, creemos que una terapia inmunosupresora personalizada y evitar el abuso de antibiótico-terapia podrían ser 2 factores clave para disminuir la sintomatología gastrointestinal, sobre todo en esa población que tiene más susceptibilidad. Muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta? Lo de la urgencia defecatoria que baja los niveles de pecresol, ¿te refieres con el resto del grupo en el que no tenían esta urgencia? ¿Urgencia es diarrea o aquella más exactamente? Porque en principio esto lo que significaría que la microbiota del colon incrementaría, y el hecho del estreñimiento sí que se correlaciona con mayor incremento de pecresol, eso sí que está visto. Por eso podría tener que ver si es un hábito normal o es diarrea, por eso te lo pregunto. A ver, es una muestra muy preliminar de solamente 50 pacientes de los 400 que tenemos estudiados, y lo que creemos es que, según el test de Gicli, que les pregunta distintas maneras sintomatología gastrointestinal, en ella la urgencia defecatoria, pues creemos que podría tener relación, pero que a día de hoy pues, es una muestra muy pequeñita. No compararlo con estreñimiento, porque sí que eso sí que se ha visto. Sí que lo hemos estudiado. Bueno, no puedo tirarlo hacia adelante, pero creemos que con la muestra tan pequeña que tenemos no podemos definir. Buena idea, o sea que, vale, gracias. Igual el año que viene lo puedo contar. Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente comunicación. Es el reto del embarazo en el trasplante renal, experiencia de un centro, presenta Alejandro Morales Rosas del Hospital Clínico. Buenos días. Bueno, pues todos sabemos que el embarazo en las pacientes trasplantadas renales pues, es una situación de alto riesgo por múltiples motivos, por el manejo de la propia inmunosupresión, por la enfermedad renal crónica avanzada, las comorbilidades que muchas veces presentan estas pacientes,
y por las complicaciones que se pueden presentar durante el mismo. Ya, bueno, en series previas, pues las más frecuentes son la prematuridad y el retraso del crecimiento uterino, pero hay otras como la preeclampsia, la diabetes gestacional, la necesidad de realizar una cesárea y luego las complicaciones que se pueden presentar hacia el propio injerto, como, bueno, pues deterioro de la función renal, aumento de proteinuria o por desgracia, incluso la pérdida del propio injerto. Y bueno, cada vez es cierto que hay publicaciones que, bueno, son más, que muestran resultados más optimistas con respecto a los resultados del embarazo en las pacientes trasplantadas renales, pero es verdad que nunca deja de ser pues, una situación complicada con riesgo para la paciente y para el feto. Bueno, entonces lo que queríamos hacer era pues, sacar una foto, ver cómo habían sido las experiencias en embarazo y trasplante en nuestro centro y bueno, evaluar factores de riesgo y cómo habían evolucionado nuestras pacientes y los recién nacidos vivos. Para ello desarrollamos este estudio, un estudio retrospectivo observacional descriptivo, que recogíamos los embarazos que habían ocurrido en pacientes trasplantadas renales con recién nacidos vivos entre 2005 y 2025 en nuestro centro y recogimos pues, variables referentes a la evolución del embarazo, a la evolución de la función renal y bueno, pues cómo habían sucedido. Y estos son los resultados. Obtuvimos una muestra de 20 embarazos de 12 mujeres trasplantadas renales con un total de 16 recién nacidos vivos. Estas son las características demográficas de la muestra. Bueno, la edad de la madre en el momento del parto era una mediana de 32 años. La mayoría eran primeros trasplantes. Solo una paciente tenía un trasplante doble de hígado y riñón y la mayoría de donantes habían sido donantes en cadáver. Respecto a la etiología de la enfermedad renal, está bastante repartida, pero bueno, mayoritariamente enfermedad glomerular. Luego había 2 pacientes con lupus, 2 tubulointersticiales, 2 desconocidas, el motivo de la enfermedad renal y una poliquística. Y destacar que respecto al intervalo entre el trasplante y el momento del embarazo, la mayoría ocurrieron a más de 5 años del trasplante, pero bueno, había un grupo de 5 pacientes que habían ocurrido entre los 2 y 5 años del trasplante. Respecto a la terapia inmunosupresora que recibieron estas pacientes durante el trasplante, la mayoría, bueno, un 63% era tacrolimus, acetoprina y esteroides. Y bueno, destacar que la mayoría se le había retirado el ácido micofenólico antes del embarazo porque eran embarazos programados, salvo en 2 casos que no fueron embarazos programados y se retiró pronto en el primer trimestre. ¿Y qué complicaciones nos encontramos? Pues vimos que había, aunque no de forma estadísticamente significativa, sí que había más pacientes que tuvieron más de 5 años, en las que el embarazo había ocurrido a más de 5 años del trasplante, donde sí que había pues, más casos de preeclampsia y de cesárea, pero es verdad que sin significación estadística. Y la diferencia y no encontramos otras diferencias entre estos grupos de 2 a 5 años del trasplante y más de 5 años con otros, pues eso, la edad de la madre en el embarazo, que el recién nacido fuese pretérmino o que tuviese un bajo peso al nacer. La duración del embarazo tuvo una mediana de 36 semanas, con un poquito más, en torno a un 60% de la muestra de recién nacidos vivos pretérmino y también pues, un porcentaje similar que tenían bajo peso al nacer. 7 pacientes tuvieron que someterse a una cesárea, que es un 47% de la muestra por diferentes causas. Hubo 4 abortos en el primer trimestre, en 2 pacientes trasplantadas renales con síndrome antifosfolípido y luego pues, una pielonefritis posparto y una reactivación del CMV. Y no hubo ningún caso de mortalidad en las pacientes trasplantadas. Respecto a los datos analíticos, bueno, recogimos varios. Simplemente destacar que los que aparecen en rojo sí que llegaron las diferencias entre los resultados analíticos durante el embarazo. Sí que encontramos diferencias para los niveles de glucosa y colesterol que sí que aumentaban en el tercer trimestre. Y respecto a los datos de función renal, pues los vamos a ver ahora en las gráficas que creo que se ve un poquito mejor. Solo comentar que la evolución de la proteinuria en 24 horas sí que encontramos diferencias entre el primer y el tercer trimestre, que tendía a aumentar de forma estadísticamente significativa. Había diferencias entre estos 2 grupos, pero no se encontraban diferencias entre 6 meses antes y 6 meses después del embarazo.
Esto se vio en la excepción de proteínas en 24 horas, pero bueno, en el índice de la proteinuria calculada por el índice de proteínas creatinina, es verdad que no encontramos significación estadística, pero y sabiendo que es una muestra muy pequeña con mucha distribución, los datos están muy amplios, están distribuidos de forma amplia, que eso por la muestra, el pequeño tamaño que tenía, pero es verdad que la curva se asemeja. Y respecto a la evolución de la función renal, bueno, de nuevo, también sin diferencias estadísticamente significativas, parecía que el filtrado disminuía un poquito en el tercer trimestre, pero sin diferencia estadísticamente significativa. Y comentar simplemente pues, que el mensaje que nos llevamos de esta revisión es que, pues sí, el embarazo en el trasplante es una situación de alto riesgo, es un reto para el nefrólogo y para la paciente y para los médicos que la llevan durante este periodo, que sí que veíamos sobre todo un aumento de la proteinuria en el tercer trimestre, pero lo que queremos recalcar es que luego es verdad que no había diferencias estadísticamente significativas entre la función renal y la proteinuria antes y al terminar el embarazo. Así que sí, que la consideramos una opción segura, siempre y cuando se realice, y una opción que hay que ofrecerle a estas pacientes, siempre que se realice, por supuesto, un seguimiento estrecho y en unidades especializadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguna pregunta? Patricia. Bueno, enhorabuena por el trabajo. Los embarazos de estas pacientes son, la mayoría imagino que serán embarazos programados, entre comillas. ¿Y qué modificaciones hacéis en la medicación si tenéis que hacer alguna? A ver, entiendo que, por supuesto, retirar medicación que pueda ser perjudicial para el feto y luego tener mucho cuidado con el tema de la inmunosupresión, sobre todo eso que hubo un par de pacientes que el embarazo no fue programado y por ejemplo, el micofenolato se lo tuvieron que retirar ya estando la paciente embarazada. Pero bueno, sobre todo eso y luego el tener un estrecho seguimiento en las consultas de gine. ¿Se administra ácido fólico también cuando ya ellas manifiestan el deseo? Sí. Vale, gracias. Yo solo una pregunta rápida. No sé si hay más preguntas. Hay que retirarlo, las estatinas hay que retirarlas. Exactamente, por eso sube el colesterol. Por aparte, sí, igual también a las embarazadas normales sube el colesterol, un poco por el metabolismo, pero es verdad que estamos acostumbrados al micofenolato y no hacemos referencia a todos los cambios que hacemos de medicación en el post-trasplante. Quitamos los betabloqueantes, quitamos las estatinas, quitamos el cinacalcet, y duplicamos progresivamente la dosis de tacrolimus. Porque si no, nos viene un poco esa tasa del 4% de rechazo agudo que podemos tener en el embarazo. Yo solo una pregunta muy rápida. Me ha parecido ver que a pesar del alto riesgo hay 20 embarazos en 12 pacientes, o sea que repiten. Hay varias que tienen dos, hay varias ¿no? que repiten, sí. Vale. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación de nuestra expresidenta, María Márquez. Es un estudio multicéntrico, aunque ella, claro, de Puerta de Hierro, pero bueno, es un estudio multicéntrico internacional, efectos acumulativos de la aldosterona sintasa e inhibición del SGLT2 sobre la albuminuria en personas con enfermedad renal crónica. Sí, efectivamente, presento hoy esto en representación del grupo de investigadores porque participamos en este estudio. Bueno, ya hablamos ayer en el foro de la importancia de la aldosterona en la patología cardiovascular y renal y cómo el target de la inhibición de aldosterona o del receptor de aldosterona es muy interesante para prevenir progresión de enfermedad cardiovascular y renal. Y la inhibición directa de la aldosterona sintetasa empieza a ser una nueva herramienta terapéutica con 3 fármacos que actualmente están en desarrollo y hoy voy a contar la experiencia de Vicatostrat en un ensayo clínico donde, bueno, pues la fase 2 que ya se publicó, que lo tenéis ahí, donde mostró una eficacia importante en reducción de albuminuria, que era el endpoint primario de este ensayo clínico fase 2. Y lo que vamos a contar hoy es un poso que lo que analiza es el efecto combinado de Vicatostrat más EMPA en la capacidad para reducir la albuminuria y de forma adicional se miró también qué pasaba con el control de la presión arterial y la tasa de filtrado glomerular. Este era el diseño, eran pacientes con
enfermedad renal diabética y no diabética, tratados con máxima dosis tolerada y EcoARA2, con ese rango de filtrado glomerular que veis ahí, entre 30 y 60, y con albuminuria, y tenían que entrar con potasio menor o igual a 4,8, lo cual realmente fue complicado porque en esos pacientes de forma habitual, en ausencia de captores, es frecuente que estén por encima. En aquel momento, cuando se diseñó, era ético hacer una rama EMPA-placebo, porque no existía la evidencia de EMPA-KINDI ni de APA-CKD, y luego se utilizaron 3 combinaciones de dosis de vicadrostat más la opción de vicadrostat-placebo. Se hacía un periodo de 8 semanas de run-in, donde el paciente empezaba con empagliflozina o con el placebo de empagliflozina, y tras esas 8 semanas entraba ya en los 4 brazos de aleatorización de vicadrostat. Se vio los efectos acumulados de ambos fármacos en la corrección de la albuminuria. Estas son las características basales de los pacientes. Como veis, entraron más de 700 pacientes, bastante homogéneos en cuanto a distribución según IMC, glicada, tasa de filtrado glomerular, demás. Llamar la atención el IMC. No era un estudio diseñado para pacientes con sobrepeso, pero como veis tenemos sobrepeso, obesidad en prácticamente gran parte de la población. Y como veis, bueno, pues albuminurias importantes porque era el criterio de inclusión, y tasas de filtrado bastante conservados para lo que es habitual. Bien, pues lo que vimos fue que efectivamente la adición de empagliflozina potencia el efecto de corrección de la albuminuria de vicadrostat de manera muy interesante, sobre todo, como veis, las 2 dosis más elevadas. Y efectivamente también hay un efecto sobre la tasa de filtrado glomerular, pero aquí, como veis, el efecto aditivo es menos potente, es decir, la tasa de filtrado glomerular cae con ambos fármacos, pero como veis la adición no provoca una caída sustancialmente superior. Ambos fármacos producen modificación de la presión arterial. Ya sabéis que SGLT2 produce una modificación muy variable de la presión arterial dependiendo de la presión arterial basal. En pacientes hipertensos provoca caídas mayores que en pacientes que parten de presiones arteriales normales. Los inhibidores de ASI son fármacos que incluso en algunos momentos se han dirigido directamente para la corrección de hipertensión, pero fijaros qué curioso que cuando se combinan ambos, es verdad que la potencia sobre la bajada de presión arterial es muy relevante, es decir, la bajada media de vicadrostat es significativamente inferior a cuando se añade empagliflozina, y esto es algo que probablemente necesita un poquito más de desarrollo para ver qué es lo que está pasando aquí. Efectivamente, el potasio se modifica y, curiosamente, aquí no se ve un efecto tan protector, es decir, hay una tendencia que cuando se asocia a empagliflozina el aumento de potasio es menos significativo, pero como veis tampoco hay una diferencia muy relevante. En cualquier caso, la modificación de potasio no parece que sea muy importante en estos pacientes que, insisto, que ya partían de potasios relativamente bajos para lo que son estos pacientes. Como conclusiones, parece que el abordaje de combinación vicadrostat empagliflozina puede ser muy interesante para potenciar el efecto antialbuminúrico del fármaco, y además también tiene efectos adicionales sobre presión arterial que pueden ser relevantes para nuestra población. Y tenemos en marcha EasyKidney, que es el fase 3, que lo que va a demostrar son endpoints duros de progresión de enfermedad renal, entrada en diálisis y caída de filtrado por debajo de 15. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? 2 comentarios nada más. ¿El vicadrostat es oral? Sí. ¿Y la comercialización? Aparentemente será con empagliflozina. Lo que no sabemos todavía es las dosis que se elegirán y cómo se harán, ¿no? ¿No se ha comparado con los otros bloqueantes del sistema renina-angiotensina en general, con otros Bueno, en este caso antialdosterónicos? Claro, la molécula está diseñada por Boehringer y la va a sacar combinada con empagliflozina. Que yo sepa, no hay un ensayo clínico que haya testado la diferencia entre un ASI y un ARM. Potencialmente, incluso en algún momento, puede ser interesante dar ambos, porque el bloqueo es en vías distintas. Es decir, yo creo que todavía estamos un poco empezando a manejarnos con estas moléculas. Pero tu impresión es muy buena, ¿no? Mi impresión es buena, mi impresión es que además tiene un perfil de seguridad que parece bastante aceptable, y yo creo que vamos un poco a cambiar el abordaje de la vía de aldosterona, porque tenemos fármacos que son mucho más eficaces en términos de control de albuminuria y de progresión de enfermedad renal, como es finerenona, con un perfil de seguridad mucho más amable que los clásicos ARM, ¿no? Entonces yo creo que vamos a entrar un poquito más en esta vía en breve. ¿Te parece atractiva? ¿Alguna pregunta?
Pues gracias, María. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, que es de la evaluación del estado redox personalizado como biomarcador de riesgo cardiovascular en pacientes con trasplante renal. Presenta Gemma Valera del Hospital 12 de Octubre, aunque veo que también han participado el Hospital Ramón y Cajal. Bueno, como todos sabemos, la principal comorbilidad de la enfermedad renal crónica es las patologías cardiovasculares y estas se observan en mayor o menor medida en las diferentes fases y tratamientos de la enfermedad. El trasplante renal es el tratamiento de elección, pero no está exento de diferentes complicaciones debido a, entre otras cosas, el uso de inmunosupresores, pero también al riesgo de rechazo. Las enfermedades cardiovasculares también se observan en las diferentes etiologías, pero se sabe que hay unas etiologías que tienen más riesgo que otras, como pueden ser la nefroangiosclerosis secundaria a hipertensión y también la nefropatía diabética. Previo a este desarrollo de patologías cardiovasculares tenemos un daño endotelial. El daño endotelial está asociado a la inflamación sistémica y alteraciones en los sistemas de coagulación, pero también alteraciones en los diferentes sistemas redox. Se sabe que en estos pacientes la actividad de enzimas prooxidantes está elevada, así como está disminuida la actividad de los sistemas antioxidantes. Además, se produce una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno y hay alteraciones en el ciclo del glutatión, que es unas vías esenciales para la actividad de la glutatión peroxidasa. El objetivo de nuestro estudio fue analizar el estado oxidativo en pacientes con enfermedad renal crónica tras un trasplante renal y evaluar su papel como marcador de riesgo cardiovascular. Los objetivos parciales fueron analizar parámetros prooxidantes y antioxidantes en plasma, leucocitos mononucleares y también en leucocitos polimorfonucleares, analizar el estado redox individualizado en base a un score y estudiar el efecto de los eventos cardiovasculares y la etiología de la enfermedad renal crónica. Para ello se seleccionaron 136 pacientes del Hospital 12 de Octubre de Madrid en diferentes fases y tratamientos de la enfermedad. Y podemos observar que en todos los grupos teníamos una alta incidencia de eventos cardiovasculares de diferente tipo. Para el análisis de los diferentes parámetros, por un lado se aisló el plasma a través de centrifugación, a partir de centrifugación, y por otro lado aislamos los leucocitos por técnicas de gradiente de Ficol. El estudio de los diferentes parámetros oxidativos se llevó a cabo por espectrofotometría. Se estudió, por un lado, la actividad de la enzima prooxidante xantinoxidasa, los niveles de productos de la peroxidación lipídica y la actividad de enzimas antioxidantes como son la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, así como los niveles del glutatión reducido y el glutatión oxidado. Además, se estudió el estado individualizado de los pacientes utilizando un score propuesto por el grupo de Begley en 2010. Aquí tenemos la incidencia de los eventos cardiovasculares. Cuando hablamos de eventos cardiovasculares en general, observamos que son aquellos pacientes trasplantados que tienen que la enfermedad secundaria, una nefroangiosclerosis, una nefropatía diabética o una poliquistosis renal, los que tienen más incidencia de estos eventos cardiovasculares en comparación con aquellos con glomerulonefritis o nefritis intersticial, donde los niveles son más bajos. Cuando especificamos, vemos que la incidencia de la cardiopatía isquémica también es más alta en nefropatía diabética y poliquistosis renal. Los accidentes cerebrovasculares son más prevalentes en aquellos pacientes con poliquistosis renal en nuestra cohorte y son aquellos, de nuevo, con poliquistosis renal, nefropatía diabética y nefroangiosclerosis los que parecen presentar una mayor incidencia de vasculopatía, no observándose diferencias en la incidencia de insuficiencia cardíaca crónica. Cuando hablamos de los parámetros en plasma, observamos que tenemos una alta actividad de la xantina oxidasa, la cual observamos también en diálisis peritoneal, y niveles elevados de productos de la peroxidación lipídica, lo cual también lo observamos en el resto de grupos, tanto en diálisis como en enfermedad renal crónica avanzada. Tenemos una alta actividad también de las enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa, y niveles elevados de glutatión reducido. A la izquierda de la imagen, a la izquierda de la pantalla, tenemos los parámetros en leucocitos mononucleares, donde podemos observar una alta actividad también de la xantina oxidasa y altos niveles de productos de la peroxidación lipídica, así como altas actividades de las enzimas antioxidantes. También tenemos altos niveles de glutatión reducido y glutatión oxidado, y tenemos un ratio glutatión oxidado, glutatión reducido, similar al que cabría esperar en los controles, en los sujetos sanos, que esto es un buen indicador del estado redox.
En los leucocitos polimorfonucleares también observamos una alta actividad de las enzimas antioxidantes, niveles elevados de glutatión oxidado y un ratio ligeramente elevado con respecto a los sujetos sanos, glutatión oxidado, glutatión reducido. Sin embargo, en los leucocitos polimorfonucleares no observamos actividad elevada de la santina oxidasa. Tampoco observamos niveles especialmente elevados de productos de la peroxidación lipídica ni tampoco de glutatión reducido. Cuando analizamos el estado individualizado, del estado redox individualizado, observamos que, al igual que sucedía en enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis, también tenemos un estado redox alterado en trasplante, pero con una alta desviación típica, lo cual nos llamó la atención. Y observamos que son aquellos pacientes con nefropatía diabética, nefroangiosclerosis y poliquistosis renal los que parecen tener una tendencia a mostrar un oxiscore más elevado. Y además aquellos que han padecido una enfermedad cardiovascular, ya sea aguda o crónica, también parecen tener un score más elevado. Por tanto, podemos llegar a una serie de conclusiones. Los sujetos con enfermedad renal crónica avanzada, hemodiálisis y diálisis peritoneal y trasplante tienen una mayor incidencia de eventos cardiovasculares, especialmente aquellos con nefroangiosclerosis, poliquistosis renal y nefropatía diabética. En pacientes trasplantados se observa una alta actividad prooxidante y antioxidante, a diferencia de la enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis, donde no se observa una mayor actividad antioxidante. Se observan diferencias entre los parámetros en plasma, leucocitos y mononucleares y polimorfonucleares. Los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, hemodiálisis y trasplante muestran un score elevado con respecto a los sujetos sanos. En trasplante se observa un mayor oxiscore en pacientes con nefroangiosclerosis, nefropatía diabética y poliquistosis. La enfermedad cardiovascular se asocia a un mayor oxiscore. Y podemos concluir diciendo que el estado redox parece condicionado por la etiología de la enfermedad renal crónica y podría postularse como un indicador temprano de enfermedad cardiovascular en enfermos renales. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo solo una cosa en cuanto a, digamos, la traducción clínica. ¿Tú crees que deberíamos conocer el estado redox que nos has comentado en todos los pacientes, al menos en estos 3 grupos de riesgo? ¿Deberíamos hacerlo como indicador precoz de patología cardiovascular futura o eso en la práctica clínica no es fácilmente implantable? Bueno, yo creo que siempre que haya dinero se puede implantar casi todo, ¿no? Y creo que sería interesante porque aparentemente sí que parece que el score o el estado de redox sí que determina un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, o por lo menos nos los están indicando aparentemente. Vale, muchas gracias. A usted, adiós. A ver, ahora María del Mar Rodríguez San Pedro, de Genética y Fisiología de la Facultad Biológica de la Complutense, nos va a hablar de la presencia de variables del gen TET2 alteran la expresión del marcador CX3C11 en pacientes con enfermedad renal crónica. Adelante. Pues buenos días, voy a comenzar la presentación. Aquí tenemos un índice con los puntos que vamos a ir tratando. Y bueno, pues para comenzar, primero tenemos que hablar de qué es la enfermedad renal crónica. Aunque ya lo ha comentado previamente mi compañera, la enfermedad renal crónica es como se denomina una serie de desórdenes que afectan a la estructura o la función renal y se diagnostica cuando aparece una tasa de filtrado glomerular inferior a 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados durante 3 meses. Las causas principales de la enfermedad son la diabetes y la hipertensión, y los tratamientos que se suelen dar es el tratamiento renal conservador y tratamientos renales sustitutivos que incluyen la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. Además, se asocia a una serie de comorbilidades como es la aparición de un mayor riesgo cardiovascular, eventos cardiovasculares y un proceso de envejecimiento prematuro. Otro punto importante para entender el trabajo es la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado o CHIP. Así es como se denomina a la presencia de mutaciones genéticas en las células de la sangre periférica y aparece cuando en las células hematopoyéticas de la médula ósea aparecen unas mutaciones en unos genes concretos. Este proceso afecta a más de 100 genes distintos, pero hay unos que son más frecuentemente mutados, que sería el DNMT3A, TET2, ASXL1 y JAK2, y estas mutaciones lo que conllevan es a una ventaja de estas células y por consiguiente a una expansión clonal en la sangre periférica de estos clones celulares con mutaciones. Este proceso es asociado a un incremento de la mortalidad y de riesgos cardiovasculares y también de aparición de neoplasias hematológicas.
Concretamente, en este trabajo nos vamos a centrar en el gen TET2. El gen TET2 codifica para una enzima que va a encargarse de llevar a cabo un proceso de la desmetilación. Concretamente, va a llevar a cabo el paso de las 5-metilcitosinas a las 5-hidroximetilcitosinas. Y TET2 tiene como función principal restringir la expresión de citoquinas inflamatorias en células inmunitarias como los macrófagos. Otra cosa que tratamos en el trabajo es la fractalquina o el CX3CL1. Es una chemoquina que inicialmente se sintetiza para ser una molécula transmembrana y va a facilitar la unión de las células inmunitarias al endotelio para extravasarse a las zonas de inflamación que requieran pues, de presencias de células inmunitarias. También hay una serie de enzimas que pueden romper la parte que está expuesta extracelularmente y crean lo que se denomina la fractalquina soluble, que es un quimioatrayente. Bien, pues la hipótesis de trabajo sería que asociado a la enfermedad renal crónica aparece un envejecimiento acelerado, una mayor incidencia de mortalidad y por enfermedades cardiovasculares. Estas podrían asociarse a la aparición de este proceso de CHIP y relacionarse a su vez con otras alteraciones observadas en la enfermedad renal crónica, como la alteración de la expresión de moléculas inflamatorias. El objetivo general del estudio sería ampliar el conocimiento sobre las bases genéticas que subyacen a la fisiopatología de la enfermedad, y los objetivos específicos, determinar si los pacientes con enfermedad renal crónica presentan mutaciones relacionadas con CHIP en el gen TET2, determinar si existe una relación entre la presencia de estas mutaciones y el tratamiento de la enfermedad renal crónica y relacionar estas mutaciones CHIP con otros aspectos de la enfermedad. Bien, pues aquí tenemos la población de estudio. Se incluyeron 14 pacientes en enfermedad renal crónica avanzada, 19 en hemodiálisis y 17 controles para establecer los parámetros de normalidad. La sangre se obtenía en el servicio de nefrología del Hospital 12 de Octubre y a partir de esta se hacía un procesamiento para obtener las células mononucleares y extraer el ADN y a partir de ahí la secuenciación. Y por otro lado, se obtenía el plasma y del plasma se medía la concentración de citoquinas inflamatorias. Con respecto al primer bloque de resultados, que serían los aspectos genéticos, lo que se encontraron fue, tanto en pacientes como en controles, algunas mutaciones. Concretamente, lo que se observaba en el cromatograma eran dobles picos. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes y los controles que presentaban estas variaciones, la mayoría de las veces lo presentaban o como mosaicismos, es decir, células que tienen la variación y células que no, o en heterocigosis, es decir, en la misma célula hay una copia del gen con la variación y otra copia del gen sin la variación. Concretamente, lo que encontramos fueron 4 variantes en los genes y 2 de ellas siempre aparecían relacionadas, que era la variación RS14-63-48-065 y RS62-62-1450, ya que casi todos los pacientes y controles que lo tenían aparecían simultáneamente. Aquí se ve la distribución en cada grupo y es verdad que no hay diferencias significativas, aunque en el caso de la variación RS24-54-26 sí que se observa en los pacientes de enfermedad renal crónica avanzada que ya no solo presentan el doble pico, sino que ya hay pacientes que únicamente presentan la mutación. Con respecto a la significación biológica, aunque en las bases de datos estas variantes no se habían descrito o estaban se indicaba que eran benignas, realmente ya había artículos que lo asociaban con leucemias mieloides crónicas y con mielodisplasias y procesos de CHIP. Entonces, como primera conclusión sería que de manera general las variantes encontradas no parecen ser más frecuentes en unos grupos de tratamiento con respecto a otros. Por otro lado, como queríamos ver cómo afectaban estas variantes a la expresión de fractalquina, primero teníamos que ver cómo afectaba dentro comparando los grupos de la enfermedad. Y lo que se observa es que en general en los pacientes de enfermedad renal crónica la fractalquina está más elevada y concretamente en hemodiálisis mucho más que en los controles. Cuando vemos cómo afecta la presencia de mutaciones a la expresión de la fractalquina en plasma, lo que se observa es que 2 variaciones concretas que hemos encontrado causan que los niveles de fractalquina estén significativamente más elevados cuando hay mutación con respecto a cuando no la hay. Esto lo que nos podría estar indicando es que esta presencia de mutaciones sí que podrían estar relacionadas con las alteraciones inflamatorias que aparecen en la enfermedad.
Además, lo que se observa es una correlación positiva entre los niveles de fractalquina en plasma y el número de polimorfismos en TET2. Con número de polimorfismos en TET2 me refiero a que algunos pacientes y algunos controles, bueno, en general algunos individuos no presentaban solo una variante, sino que presentaban varias variantes simultáneamente. Y cuantas más variantes presenten, mayores niveles de fractalquina presentan en plasma. Por último, esto nos lleva a pensar que estas variantes a lo mejor podrían no tener, podrían estar afectando la función de la proteína, ya que otros artículos han visto que la pérdida de función de la proteína de TET2 causa, por la vía del NF-kappa beta, que aumenten los niveles de fractalquina y de otras moléculas inflamatorias. Entonces, realizamos un análisis in silico, es decir, con programas informáticos, de cómo podría estar afectando estas variantes a la funcionalidad, y se observó que la estructura no variaba mucho, pero cuando se determinaba la estabilidad, se predecía la estabilidad de la estructura, la afinidad de la unión con otras proteínas y la afinidad de la proteína uniéndose al ADN, en todos los casos se predecía que perdía estas capacidades, por lo que sí que podría estar afectando a la funcionalidad. Las conclusiones del estudio serían que las variaciones RS1463-48065 y RS6262-1450 asociadas a CHIP en el gen TET2 están relacionadas, ya que salvo en un individuo control siempre aparecen simultáneamente, que los pacientes de enfermedad renal crónica presentan mayores niveles de fractalquina que los controles, que la expresión de fractalquina aparece incrementada en individuos con las variaciones RS1463-48065 y RS6262-1450, encontrados en el gen TET2, que existe una relación entre el número de los polimorfismos en TET2 y los niveles de fractalquina, ya que a mayor número de polimorfismos, mayores niveles de fractalquina en plasma, y además que otros estudios indican que estas mutaciones podrían causar una pérdida de función y estar activando el incremento de la fractalquina por la vía del NF-kappa beta, lo que estaría confirmado con el análisis in silico de ambas mutaciones, que reflejan que podrían estar afectando a su funcionalidad. Por último, destacar que este es un estudio muy preliminar en el que se van a añadir más individuos, aumentar la N y analizar otros muchos genes CHIP. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Una pregunta muy rápida, porque andamos un poco justos. No hay preguntas. Gracias. Gracias. Pues pasamos ya a la última comunicación. Vamos 5 minutos por detrás de la hora, bueno, que hemos empezado como con 20, pero bueno, vamos rápido. Educación para la salud renal en la infancia, una intervención con impacto familiar. Presenta Lola Arenas, de la Fundación Renal Española. Hola, buenas tardes. Bueno, yo para terminar voy a hacer un cambio de tercio completamente total y os voy a poner una nota de color. ¿Esto dónde tengo yo que...? Ah, el de abajo. Vale. Bueno, ya sabéis que, y ya lo ha dicho antes Alberto, la enfermedad renal es una gran desconocida. Todo el mundo sabe lo que es un médico para el corazón, el cardiólogo, o un pediatra, médico de los niños, pero pocas personas saben lo que somos los nefrólogos, y de hecho cuando ponéis en Google nefrólogo te lo cambian por neurólogo, o sea que no nos hacen absolutamente ningún favor. Y bueno, sí que tenemos muy claros los nefrólogos el alto impacto que tiene la enfermedad renal, tanto en frecuencia como en incidencia, como en impacto en mortalidad, cosa que no sabe tanto la sociedad. Entonces, bueno, la prevención y el diagnóstico temprano son esenciales, y esto fue por lo que nació Renata, mi nefróloga, que es un libro bueno, que pretende llegar a los niños. ¿Y por qué? ¿Por qué a los niños? ¿Por qué este objetivo? Estamos hablando de que la enfermedad renal sigue creciendo, los adultos no conocen bien la enfermedad, muchos compañeros nuestros especialistas de otras áreas tampoco la conocen, y bueno, es mucho más sencillo a nivel de prevención mantener un hábito que cambiarlo, y además los niños son los principales educadores de los padres. Entonces, el objetivo de este estudio ha sido evaluar este proyecto de Renata como intervención educativa en alumnos de infantil y primaria. Hemos evaluado el conocimiento previo que tenían tanto padres como niños sobre la enfermedad renal y hemos analizado el cambio del conocimiento en niños y en adultos después de hacer unos talleres específicos con ellos.
Tiene 3 fases, una evaluación del conocimiento pre, tanto en niños como en familias, y la intervención y luego el conocimiento post. Hemos ido a muchas más, pero en 5 escuelas de 3 comunidades autónomas es donde hemos medido la intervención y ya de paso os animo a que si queréis participar, tenemos el libro, podéis dar los talleres y contribuir a aumentar el número de pues niños y padres evaluados. Teníamos 2 cuestionarios, uno adaptado a niños y otro adaptado a los padres. Y lo que hacíamos es implantar talleres pues con niños en distintas escuelas, con actividades didácticas que también tenéis a vuestra disposición en nuestra página web de la Fundación Renal Española. Es decir, que se pueden utilizar todas estas herramientas, aparte del libro. Aquí veis algunas fotos de talleres, de cómo explicábamos cómo funcionaban los riñones. Además, ayudamos también a conocer el tema de la donación de órganos, a ir explicando los diferentes tratamientos de la enfermedad renal. Y estos son los resultados: 591 cuestionarios pasados a niños de 9,9 años de media, la mitad mujeres, y 126 cuestionarios de adultos, porque no todos los padres contestaban. Esto es uno de los temas, yo creo que tenemos que reforzar. La edad media eran de 45 años, aquí 71% mujeres. Las familias, los que más contestaban eran las madres. Y veis cómo los alumnos pasan de un 6,5 a un 9,2 en conocimiento. Era un cuestionario muy, muy sencillo. Y los padres pues tienen un 8 y pasan a un 8,5 después del taller dado a los niños, es decir, que los niños contribuían a mejorar el conocimiento de los padres. Los temas más desconocidos por los niños antes de la intervención era quién es el médico especialista, la mitad no sabían quiénes éramos los nefrólogos, que los riñones pensaban que la enfermedad renal, si está enferma, pues los riñones tienen que doler, la mitad creía que tenían que doler. Explicábamos en los talleres pues, que los riñones no duelen cuando enferman, no siempre. Y la creatinina. Empieza a aparecer la palabra creatinina dentro de su vocabulario como marcador de la función renal, y el 66% obviamente no conocía esto. Pero más interesante es lo que conocen los padres, los adultos. Pues el 46% no conoce cuál es el médico especialista del riñón, no sabe que somos los nefrólogos. Un 27% no sabe que la creatinina es el marcador de la función renal, y las respuestas eran de lo más variopintas. Y un 32% no conoce los hábitos saludables, y es curioso que los padres puntuaban peor que los niños en este aspecto. Cuando hablábamos de hábitos saludables, pues 3 de cada 10 no conocen los hábitos saludables buenos para el riñón, ¿vale? Puntuaron peor, ya os decía, que los niños. Todos consideraban peligroso el alcohol, pero el 40% no consideraba peligroso el tabaco. El 14% no consideraba que hacer deporte pudiera ayudar a la salud renal, y el 13% no creía que comer comida basura, alimentos ultraprocesados, pudiera hacer daño a los riñones. Y en cuanto a las opciones del tratamiento, esto también fue bastante llamativo. El 72% de los adultos no conocía las opciones de tratamiento que tiene la enfermedad renal. Solo un 28% conocía todas las opciones. Entonces, como conclusión, todavía existe un importante desconocimiento de la enfermedad renal, no solamente en los niños, sino también en adultos de la población general. Creemos que está sabido, pero no lo está. La intervención educativa mejoró significativamente el conocimiento sobre salud renal, tanto de estudiantes como de padres, es decir, que los niños sí que sirven de motor y de vehículo de transmisión de conocimiento. Que los niños y jóvenes los tenemos invisibilizados, ¿no? Para impulsar estos hábitos de salud, y yo creo que deben de ser uno de nuestros objetivos, y que es importante la cooperación entre educadores y profesionales sanitarios. Aquí tenéis este código QR donde podéis ver las publicaciones que hemos hecho al respecto. Hemos hecho publicaciones en libros de educación infantil, hemos estado en congresos de profesores,
Y os invito a todos, allí tenéis algunos ejemplares de Renata a la salida, hay muy poquitos, solo para los que tengáis niños y queráis decirles a qué os dedicáis. Y de verdad que estamos abiertos a que quien quiera participar y sumar niños y padres en este proyecto, porque yo creo que también tenemos que dar a conocer que esto es algo que se tiene que hacer y que es importante que lo tengamos todos en cuenta. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Lola. ¿Algún comentario? Bueno, felicitaros por la iniciativa, me parece muy novedosa, interesante y bueno, que yo creo que todo suma, ¿no? A ver si en el futuro la gente sabe lo que es el nefrólogo. Ya con eso yo creo que nos podemos casi conformar, casi. Hombre, ¿te llama la atención lo que aprenden? Yo que he estado en varios talleres, lo que aprenden los niños, de verdad que os lo aconsejo que si tenéis niños en edad escolar y queréis ir a los colegios con este libro, es una experiencia muy bonita, muy interesante. Y los niños realmente aprendían la palabra inmunosupresores, aprendían los distintos tratamientos y yo creo que puede ayudar para el futuro, para ese futuro. Hombre, a lo mejor alguno hace el MIR dentro de unos años. A lo mejor conseguimos que sean nefrólogos, eso. Solo podéis seguir. Pues nada, muchas gracias, Lola. Bueno, pues nos hemos ajustado muy bien al tiempo, ¿no? Hemos ido clavados, ¿no? O sea que pasamos a la última parte.